El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos hoy a un nuevo estudio bíblico de su ministerio Reinando en Plenitud. Reciban un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas gracias por permitirme entrar a sus vidas a través de este medio para compartir con ustedes el glorioso misterio de Dios en su palabra. El tema que voy a compartir con ustedes hoy lo he llamado Somos del tiempo pasado de Dios. Y quiero invitarles a que oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti una vez más, a tu hermoso misterio, a tu palabra revelada, para que tu precioso Espíritu Santo nos guíes, nos instruyas, nos enseñes y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para poder disfrutar de todas las riquezas que tenemos en ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, mis amados, el tema de hoy lo he llamado Somos del tiempo pasado de Dios. Y dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en su segunda epístola, capítulo 1, el versículo 12, lo siguiente: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y es que, amados, la mayoría de los cristianos ponen su salvación, su libertad, sus bendiciones espirituales, lamentablemente, en un tiempo futuro y no en el tiempo pasado de Dios. Hay una diferencia, amados, abismal entre la palabra esperanza y la palabra fe. La esperanza obviamente es algo que tú y yo esperamos que suceda algún día. Pero la fe es algo que hace nuestro, que nos da aquí y ahora la certeza y la seguridad de lo que ya fue. Y voy a explicarme para que podamos entenderlo. La fe es una mano que toma lo que Dios ya nos dio y hace de ello una realidad aquí y ahora mismo en nuestras vidas. Muchos desean saber, por ejemplo, cuál es la voluntad de Dios, ignorando que todo lo que está hecho en el tiempo pasado es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan 19:30 dice, nos dice la palabra de Dios, leámoslo juntos: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amados, consumado es de Cristo. Y lo que Él quiso decir con esa expresión es que la obra para la cual lo había enviado Dios su Padre a la tierra
ahora estaba completada y había sido terminada. Consumado es decir, terminado es. Esa frase consumado es, por supuesto, entonces está en el pasado de Dios, en tiempo pasado. Y todo lo que encierra esa declaración es obviamente para ti y para mí. Consumado es, contiene lo que Cristo hizo por nosotros y todo lo que Dios es para nosotros. Y si Dios ya habló, entonces Dios ya terminó. Nosotros entonces no podemos poner en el futuro lo que Dios ya hizo en el pasado por ti y por mí. Como cristianos entonces, si nos quedamos en el pasado de Dios, nos vamos a perder la dicha de poder disfrutar todo lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Por ejemplo, ¿qué implica la expresión consumado es? ¿Qué consumó el Señor allí en la cruz antes de entregar su espíritu? Y vamos a mirar algunos aspectos importantes para responder esa pregunta. Hebreos 9:26, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Hebreos 9:26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario, y está hablando de Cristo, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Observemos que un tiempo pasado de Dios se encuentra detallado aquí. Fijémonos que Cristo se presentó una sola vez en la consumación de los siglos. Notemos las palabras que están escritas. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo entre el año 66 o 70. Y él dice, sin embargo, pero ahora en la consumación de los siglos. Pablo estaba viviendo entonces en sus días esa consumación de los siglos. ¿Por qué? Porque allá habían pasado 40 años atrás, más o menos, del consumado es de Cristo en la cruz. Y esto nos sirve para entender, amados, que no hay consumación de los siglos sin el consumado es. ¿Y qué hizo Cristo en la consumación de los siglos? Como acabamos de leer, quitó de en medio el pecado. En Zacarías capítulo 3, el versículo 9, estaba profetizado lo siguiente. En un día Dios quitaría el pecado de la tierra. Vamos a leer Zacarías y entender esto de una manera mucho más clara. 3:9, dice el versículo: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa piedra angular, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Y el pecado, ese consumado de Cristo en la cruz, fue precisamente eso. Quitó del medio el pecado. No dice que lo quitará ni que lo está quitando, sino que lo quitó en un día. Y eso es muy importante para entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Si Cristo con su muerte quitó del medio el pecado,
entonces por supuesto también quitó de en medio la ley. Pues sabemos por la palabra que es por medio de la ley que uno tiene el conocimiento del pecado. Y hay una pregunta: ¿cuáles fueron los siglos que Cristo con su muerte consumó? Indudablemente la respuesta es sencilla: fueron los siglos de la vigencia de la ley. Hasta la crucifixión de Cristo hubo ley, y Cristo con su muerte es el fin completo de la ley. Y eso es importante que nosotros no solamente lo leamos, sino que lo creamos, porque eso fue consumado con su muerte en la cruz. Mateo 26, 28 nos dice lo siguiente. Mateo 26, versículo 28. Dice la palabra de Dios, hablando del establecimiento en la última cena del nuevo pacto. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo instituye entonces el nuevo pacto con su sangre. Entonces, al decir nuevo pacto, claramente está dando por viejo al primero, lo que implica que la vigencia del nuevo pacto ya es tiempo pasado de Dios, porque ya fue consumada con su muerte en la cruz de Cristo. Con esa muerte ya quitó de en medio el pecado y la ley. Y entonces diríamos que de ahí en adelante ya no tenemos más siglos que consumar. Diríamos que estamos en una nueva era espiritual, en un nuevo milenio espiritual que está por terminar claramente en el final de esta, que es la sexta dispensación. Y tenemos que entender que a partir de la cruz todo fue hecho completamente nuevo. Pablo dice en Hebreos 6:4: los que fueron iluminados gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Y obviamente, con nuestro nuevo nacimiento, en nuestra nueva creación, tú y yo hemos sido iluminados por Él. Y estamos gustando esta buena palabra de Dios, este evangelio de la gracia que es vida para nosotros, pero que juntamente con este disfrute también tenemos presente en nuestras vidas los poderes del siglo venidero. Y es que, amados, el siglo venidero es el siglo del reino de Dios. Y estamos disfrutando los poderes de este siglo que ya vino con el reino de Dios. Y aquí la pregunta que uno se hace, y muchos están haciendo hoy, es por qué hay tantos líderes e iglesias que les cuesta dejar los rudimentos, las prácticas antiguas y rituales de la ley. Y la respuesta es sencilla: porque no han entendido que los siglos de la ley ya fueron consumados por Cristo con su muerte en la cruz. Con sus ceremonias, muchos, llamémoslo evangélicos, quieren tener en pie los siglos de la ley, quieren seguir perpetuando a Moisés dentro de sus congregaciones. Pero el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, el versículo 4, nos dice lo siguiente: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Según la palabra de Dios, en el tiempo pasado de Dios, tú y yo, ¿cómo estamos? Muertos para la ley. Y ahora somos de otro. ¿De quién? Del Cristo que resucitó de los muertos. Y obviamente, amados, es muy interesante, y sería otro tema para hablar. Es la única manera como tú y yo podemos llevar fruto para Dios.
Que nos quede claro, amados, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo en su consumado es en la cruz. Por tanto, mis amados, es una necedad practicar ritos externos cuando el viejo pacto ya quedó en el tiempo pasado de Dios. El apóstol Pablo, en su esfuerzo por explicar esto a los Gálatas, dice en el capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todos sabemos que el que no obedecía la ley en cada punto y en su totalidad estaba bajo maldición. Pero Cristo, con su muerte, se hizo maldición por nosotros, para que nosotros entonces pudiéramos ser libres de la maldición de la ley. Notemos entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y la palabra redimió, note bien, está escrita en tiempo pasado. No dice que nos está redimiendo, ni que nos redimirá, sino que nos redimió de la maldición de la ley. O sea que la palabra coloca la maldición de la ley en tiempo pasado. Y por supuesto que así hay muchas otras cosas. Por ejemplo, Isaías capítulo 53. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5, que yo te invito a que leamos atentamente. 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó, note bien, Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Note bien, hermano, que dice que Cristo llevó, tiempo pasado, nuestras enfermedades, sufrió, tiempo pasado, nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué llaga nos curó Cristo? Por supuesto que de la maldición de la ley que nos condenaba por el pecado. O sea, nos curó de la llaga del pecado. ¿Por qué? Porque Él ya llevó y ya también sufrió nuestros dolores. Y si usted se da cuenta, todo esto está en tiempo pasado. Así que podríamos decir que es una ignorancia cuando uno siente una dolencia física o está enfermo, decirle al Señor: Señor, cúrame. Porque eso estaría en el tiempo futuro. No debemos hablar en tiempo futuro, porque el pasado de Dios dice que tú ya fuiste curado, que ya tus enfermedades fueron llevadas por Él. Y especialmente al hablar de curación, fuiste curado del pecado, porque Él ya llevó y porque Él ya sufrió por ti y por mí en su tiempo pasado, en su consumado es. Jesús, bajo la ley, antes de morir en la cruz, le enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, que no voy a leer completa por cuestión de tiempo, pero que tú conoces. Mateo capítulo 6, léelo, versículos 9 al 13. Es lo que todo el mundo hoy practica en muchas partes y mucha gente reza, el Padre Nuestro. En esa oración, si tú te fijas bien, hay tres cosas antes de la cruz. Una es: venga tu reino. La otra es: perdona nuestras ofensas o nuestros pecados. Y el final es: líbranos de todo mal, o líbranos del mal. En cuanto a la parte de la oración, venga tu reino, después de la cruz, dice Colosenses 1:13 lo siguiente:
Leámoslo con atención y hagámoslo despacio para que no tengamos ningún problema. Todo está escrito. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí dice que tú y yo, ¿qué? Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que orar, venga a tu reino, es un gravísimo error, porque tú y yo ya formamos parte del reino de Dios. Dice, fuimos, no que vamos a hacer. Y eso quiere decir, por supuesto en todas partes, que la oración del Padre Nuestro ya fue respondida por Cristo. Porque es por Él que tú y yo hoy ya estamos en el reino de luz. El reino ya nos llegó. Tú y yo hoy, sin lugar a dudas, somos ciudadanos del reino de los cielos. Después de la cruz, todo quedó en tiempo pasado. Hablemos del perdón de las ofensas, que también están en el Padre Nuestro. Pablo dice en Colosenses 2:13 que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Miremos lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estamos tú y yo? Completamente perdonados por Él. Si lo puedes captar, amado hermano, hermana, todas nuestras ofensas ya han sido quitadas, han sido perdonadas por Dios en Cristo. Así que estamos en el reino, estoy perdonado, y la palabra también dice en el Padre Nuestro: líbranos del mal o de todo mal. Y Hebreos 2:14 nos dice lo siguiente. Note: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí es obvio que la palabra diablo significa adversario, enemigo. Pero aquí dice que la muerte era por medio de este diablo, lo que implica que este diablo es el pecado, porque Satanás no puede matar absolutamente a nadie, pero la Biblia sí dice que la paga del pecado es muerte. Este diablo es el pecado. Y Cristo, dice también entonces, destruyó por medio de su muerte al que tenía el reinado sobre la muerte, que era el pecado, diciendo, esto es, al diablo. Así que, amados, en la consumación de los siglos de la ley, el pecado fue quitado del medio. Fuimos redimidos de la maldición de la ley. Fuimos curados de la llaga perversa del pecado. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Fueron perdonados todos, absolutamente todos, nuestros pecados. Y fuimos librados por completo del mal. Pues dice que el diablo del pecado fue destruido por Él con su muerte en la cruz. Así que los que siguen orando, Padre nuestro que estás en los cielos, están equivocados, porque el Padre y el Hijo uno son. Y porque el Padre y el Hijo habitan en ti y en mí, en nuestros espíritus. Tú y yo hoy somos el templo, la morada del Dios viviente. Tu espíritu es el lugar santísimo donde habita la plenitud de la deidad. Y si uno está rezando, Padre nuestro que estás en los cielos, está rezando una oración del viejo pacto antes de la cruz. Algo que fue válido para orar antes de la cruz, pero que ahora es indispensable que tú y yo entendamos que toda la oración del Padre Nuestro ya fue cumplida. Porque Colosenses, capítulo 2, el versículo 10, dice lo siguiente. Léelo ahí en tu Biblia y léelo conmigo. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo estamos tú y yo?
completos. Todo lo que estuvo antes de la cruz fue consumado. Después de la cruz, entonces, todo quedó en el tiempo pasado de Dios. Y es por eso que al estudiar este tema maravilloso, comencé diciéndoles que somos del tiempo pasado de Dios. Que hoy somos cristianos del tiempo pasado de Dios. Y ese tiempo pasado de Dios, descrito de manera gloriosa en la palabra, nos fue heredado para que tú y yo podamos disfrutarlo hoy, en el presente. Esta noticia del Evangelio de la gracia para ti y para mí es, por supuesto, extraordinaria y maravillosa, mis amados. Porque hemos sido entonces, en resumen, curados de la llaga del pecado, liberados de la maldición de la ley, trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Todos nuestros pecados fueron completamente perdonados. Hemos sido librados del mal. Y el diablo del pecado fue destruido por Cristo con su muerte en la cruz. Así que, amados, yo les invito para que aprendamos a vivir en el pasado de Dios y en su obra consumada. Porque eso, sin duda alguna, nos permite hoy experimentar vida, paz, gozo, libertad. Ese es el reino de Dios establecido en cada uno de nosotros. Eso es lo que significa ser salvos. Eso es lo que significa vivir en el eterno presente de Dios, favorecidos por todo lo que en el pasado Dios en Cristo hizo por ti y por mí, para gloria de su nombre y para bendición, por supuesto, de nuestras vidas. Todo ha sido hecho por Él para que tú y yo podamos disfrutarlo hoy, en este presente que tú y yo vivimos. Quiera el Señor abrir los ojos de tu entendimiento y comprender todas estas verdades maravillosas del Evangelio. Pero más que entenderlas o leerlas, vivirlas para nuestro disfrute, para que tú y yo podamos, en este reino glorioso, en este ministerio que hemos llamado reinando en plenitud, vivir reinando en gozo, paz, libertad y vida, entendiendo todos los principios del consumado es en el pasado de Cristo, para que los disfrutemos en el presente. Vamos a orar. Amado Dios, de verdad que no es sencillo explicar todas estas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos a mis hermanos y a mí. Quiero darte gracias por las personas nuevas que han llegado, Señor, al WhatsApp y que se han suscrito en el canal, pues describen con sus propias palabras cómo lo que estamos haciendo está bendiciendo poderosamente su vida. El propósito, Señor, de nuestro ministerio es transformar entendimientos, es educar entendimientos, es alumbrar entendimientos para que tu iglesia disfrute hoy todo lo que tú conseguiste para nosotros hace casi 2000 años, con la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario y, por supuesto, su resurrección. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, hermoso Señor Jesucristo, por estas verdades que, aplicadas a nuestras vidas, nos llenan de gozo, de paz, de esperanza, no, sino de fe, para poder apropiarnos de todo lo que ya nos pertenece en Cristo Jesús, Señor nuestro, y como dice la palabra, poder llevar fruto para Dios, porque somos del otro, no del de antes de la ley, sino del que resucitó y hoy reina, habita y se mueve con poder dentro de nuestros espíritus, pues somos la morada de su gloria. Amén, amén y amén.
Hermosos, no hay palabras para poder describir todo lo que el Señor nos está diciendo. Pero gracias a Dios por lo que nos permite hacer. Quiero agradecer a los hermanos que recientemente sintieron en su corazón ofrendar en nuestro ministerio. Desde el principio que empezamos hace 4 años, nosotros no exigimos diezmos, no le pedimos nada a las personas, excepto si alguno por el Espíritu siente dar una ofrenda voluntaria de amor para el sostenimiento de este ministerio. Todo eso es bienvenido, no por fuerza, sino porque cada uno dispone en su corazón en una acción de gracias al Señor por lo que está haciendo con nosotros al revelarnos su poderoso misterio. Gracias por estar suscrito en el canal de YouTube. Gracias por compartirnos con hermanos. Les cuento que hay hermanos que hoy son pastores aquí mismo en Colombia, que están compartiendo estas verdades con los hermanos en Cristo, y todo eso para nosotros es de mucha satisfacción y de mucha bendición. Así que, amados, no dejes de también inscribirte en nuestro grupo de estudio en WhatsApp. Aquí coloco el número telefónico. Allí estamos creciendo cada día más en número, en preguntas, en respuestas, en interacción con las personas que se comunican con nosotros por ese medio. Allí interactuamos, les envío los materiales de lo que estamos predicando a través del video en material PDF para que lo puedan tener, leerlo, imprimirlo, compartirlo con sus comunidades, pues para eso es que el Señor nos ha levantado en este ministerio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias porque todos ustedes son para nosotros el motivo de nuestro existir como ministerio. Y que el Señor, amados, les continúe bendiciendo.